Sí, consultores. El día de hoy, a solicitud de algunos funcionarios y servidores públicos, vamos a hablar de la estructura de un informe, redacción y contenido. Como ustedes saben, un informe es un documento recurrente en toda dependencia del Estado, sea gobierno nacional, gobierno local, gobierno regional. Pero a veces este documento es redactado no de la manera adecuada, considerando que es un documento técnico y de suma importancia de comunicación interna en una entidad. Vamos a proceder a detallar la estructura, el contenido y, cómo no, su base legal. Primeramente, es un documento interno obviamente destinado a presentar de manera clara y pormenorizada una opinión fundamentada respecto a una o más materias específicas. Se reporta el cumplimiento de disposiciones efectuadas anteriormente o se analiza los alcances y consecuencias de determinados hechos. Incluye necesariamente el desarrollo y análisis de hechos, sucesos, normas y demás consideraciones que obren en el expediente, con la finalidad de formular conclusiones y recomendaciones sobre un tema detallado, analizado, y por su contenido pueden ser informes legales o técnicos. Informes legales que emiten a veces en las áreas de asesoría jurídica, asesoría legal, informes técnicos que se emiten en las áreas de infraestructura, de obra, ¿no? Los informes mensuales, en las demás áreas de una entidad, las oficinas de contabilidad, tesorería, los famosos informes de control previo, como vamos a ver en el ejemplo final. Las partes de un informe, muy importante. Un informe tiene que tener una estructura. Un informe no puede ser presentado en una hoja simple, con un simple párrafo. Eso no es un informe. Durante la experiencia que hemos tenido como funcionarios y servidores, hemos visto que en diversas entidades aún no se presenta un informe con la estructura que debería ser. Ojalá y se uniformice este procedimiento. Un informe tiene que tener necesariamente como primera parte antecedentes. Los antecedentes permiten ilustrar al superior los hechos que antecedieron al informe material presente. Necesariamente, en la mayoría de casos, tiene que tener base legal, que muestre el sustento normativo del contenido del informe. Cuál es el respaldo normativo con el cual se está emitiendo las conclusiones y posteriores recomendaciones. El análisis, muy importante en un informe, es el detalle de las evidencias o presunciones elaboradas por el informante, el análisis técnico que se hace sobre los hechos que se están informando al superior. Las conclusiones son el resultado del análisis normativo de las evidencias elaboradas por el informante. Estas conclusiones, obviamente, se arriban en base al análisis y la base legal materia de los hechos que se está informando al superior. Las recomendaciones son las acciones a implementar que el informante sugiere al superior en base al análisis normativo que estábamos mencionando. Las recomendaciones necesariamente deben brindarse en un informe, pero un informe tiene que tener muy claro esta última parte, como vamos a ver en el ejemplo final. Para ubicarnos mejor en cuanto a al organigrama de una entidad, cómo y cuándo se emiten y por qué se emiten los informes. Un informe necesariamente tiene que ser presentado de un inferior, un subordinado, al jefe. Nunca de un jefe a un subordinado, como es lógico. En el ejemplo que tenemos nosotros en pantalla, en este organigrama, la gerencia de administración puede pedir informes a la sugerencia de contabilidad, tesorería, logística, recursos humanos y todas las que dependen del área de administración. Gerencia de administración no puede pedir informe a la gerencia de planeamiento, por ejemplo, porque es otra gerencia. No está dentro de su
estructura funcional, su línea de organigrama. El organigrama es para eso, las líneas te indican la dependencia, quién es el jefe a cargo, ante quién tenemos que rendir cuentas. Por ejemplo, en este caso, la Gerencia de Desarrollo Social no puede pedir informe a la Gerencia de Transportes, como tampoco la Gerencia Municipal puede pedir un informe al área de logística directamente, a pesar de que es una gerencia superior, pero la línea de mando, como indica, refiere que la gerencia municipal, si es que quiere saber pedir informes al área de logística, primero tiene que dirigirse a la gerencia de administración, para que administración a su vez le ordene a logística o a cualquiera de estas áreas que presente el informe ante un hecho sucedido o ante una opinión. Del mismo modo, en el área de infraestructura y obras, la gerencia de infraestructura de obras no puede pues pedirle informe a la gerencia de desarrollo social, porque es una gerencia que no tiene relación con los subordinados, no es su subordinado. La gerencia de infraestructura puede pedir informe a cualquiera de estas sugerencias. ¿Correcto? Entonces, si nos vamos a la alcaldía inclusive, la alcaldía puede pedir informe a cualquiera de estas áreas, gerencias y sugerencias, pero respetando la línea de mando. No puede la alcaldía, por más alcalde que sea, pedir directamente un informe a cualquiera de estas sugerencias. Tiene que, a través de la gerencia municipal y a través de la gerencia a cargo, solicitar el informe correspondiente. Pero también hay que considerar que la alcaldía no es la máxima autoridad de un gobierno local, es el consejo municipal. Por eso el consejo municipal está en la parte superior del organigrama. El organigrama no es una gráfica que se hace porque a alguien se le ocurrió, no, es una estructura que refleja el reglamento de organización y funciones, el manual de organización y funciones, pero de manera gráfica, la dependencia funcional de cada área. El Consejo Municipal sí puede pedir informe a la alcaldía, solamente el Consejo. Y el alcalde está obligado, si es que así le solicitan, pedir un informe, presentar un informe sobre un hecho o lo que considere el Consejo Municipal. Para ello, el alcalde también puede hacer uso del asesor legal para que le emita un informe referente a lo que le están solicitando. Son procedimientos que siempre se tienen que considerar, sea un gobierno local, sea un gobierno regional, sea un gobierno nacional, porque cada entidad tiene su propio organigrama y el organigrama, por esa razón, es el principal documento de gestión que debemos de revisar cuando asumimos un cargo, cuando nos encargan una función, para saber dónde está, en qué parte del organigrama de nuestra entidad está el cargo que vamos a asumir. Y también, obviamente, hay que revisar todo lo concerniente al manual de organización y funciones que vamos a hablar en otro video. Y acá les tenemos un ejemplo de la estructura de un informe, el contenido, el asunto, la referencia, la fecha, antecedentes, el análisis, las conclusiones y las recomendaciones. Y finalmente, un ejemplo pequeñito, simple y práctico de un informe, que es un informe de control previo, que es materia de divergencia y de presentación ante cualquier hecho. En gestión pública siempre es recurrente denuncias sobre irregularidades, observaciones que nos hace la Contraloría, el Ministerio Público a veces. ¿Por qué? Por el supuesto incumplimiento del famoso control previo previsto en la ley 27785. Este informe es un informe presentado de la unidad de contabilidad al gerente de administración. ¿Con qué asunto? Informe de control previo. Por medio del presente incumplimiento de mis funciones y procedimientos de control previo previstas en la ley 27785 y mis funciones, me dirijo a usted para manifestarle lo siguiente. Antecedentes.
El artículo 7 de la ley 27785 establece que el control previo y simultáneo comprende exclusivamente a autoridades, funcionarios y servidores públicos como responsabilidad propia de sus funciones. Eso está claramente definido en esa ley. Según orden de compra, de fecha, ¿no? XXX, se programó la adquisición de 200 bolsas de cemento para la obra, ¿no? Determinada. Análisis. Como procedimiento de control previo antes de la realización del respectivo devengado de la factura del proveedor, el suscrito, está hablando como jefe de la unidad de contabilidad, se apersonó al área de almacén de obra a fin de comprobar personalmente el ingreso de las referidas 200 bolsas de cemento para el proyecto. Conclusiones. Se ha verificado el ingreso de las referidas 200 bolsas de cemento, para lo cual se realizó una visita sorpresiva al área de almacén de obra en cumplimiento de mis funciones. Periódicamente estamos verificando personalmente el ingreso de los bienes y los servicios prestados por las áreas usuarias. Y dejamos constancia del acto antes de proceder al devengado. Recomendaciones. Disponer la realización periódica y sorpresiva de estos procedimientos de verificación a las demás áreas encargadas de la ejecución del presupuesto de la entidad, a fin de disminuir el riesgo de fraude y otras contingencias en salvaguarda de las responsabilidades por acción y omisión de funciones. ¿Qué cosa está diciendo el funcionario de contabilidad al gerente de administración? Que está selectivamente, está procediendo a comprobar personalmente el ingreso de esas 200 bolsas de cemento. Uno de los tantos problemas que existen en gestión pública es precisamente el fraude, que a veces suele ocurrir. Se paga a un proveedor que no ingresó los bienes y siempre comprende en esa denuncia al contador, al tesorero, al administrador, que son los que autorizan el pago, son los que participan en el pago. Considerando ese detalle, es necesario periódicamente presentar un informe como esto. Yo no estoy diciendo que todas las adquisiciones que realiza una entidad tienen que pasar por una verificación personal. Eso sería imposible por la cantidad de bienes que se adquieren, pero sí ustedes pueden hacer un muestreo una vez al mes, 2 veces al mes de este procedimiento y dejar en un informe que están procediendo de esa manera. Porque la teoría de control previo, ¿qué dice? Antes de proceder al devengado, el funcionario tiene que tener certeza de que el bien, si es un bien, ha ingresado, de que el servicio haya sido prestado o que la obra se haya ejecutado. Esos son principios básicos de control previo que a veces los funcionarios no cumplen y se ven comprendidos en diversas denuncias que es de público conocimiento. Entonces, tomen nota de este informe, pueden mejorarlo inclusive en contenido, como no, pero siempre tratar de ser breves, concisos y con las debidas recomendaciones. Un informe tiene que tener siempre recomendaciones. Yo he visto que en unas entidades se presentan unos simples párrafos como informe y al final todavía escriben salvo mejor parecer. Nunca pueden, no es aceptable esa frase. ¿Por qué? Porque si ustedes en un informe al final escriben salvo mejor parecer, con eso le están diciendo a su jefe, al final haz lo que te dé la gana. Y de eso no se trata un informe. Un informe tiene que tener un contenido técnico con la finalidad de ilustrar y dar alternativas al superior que está requiriendo ese documento al funcionario subordinado. ¿Conforme? Bien, entonces en los próximos videos vamos a sacar más acerca de los documentos de gestión que son recurrentes en una entidad pública. Esperamos que les haya agradado esto. Si les gustó, pueden suscribirse, compártanlo con sus compañeros y colegas. Nosotros somos EIG Asesores y Consultores y les damos las gracias por habernos acompañado hasta este video. Hasta la próxima. Buenas tardes o buenas noches donde se encuentren.